masacre, hecatombe, aniquilación. ¿Qué tal estuvo ese examen? El siguiente dicen acá, ok. ¿Todo bien? Fino, entonces. Como para un juicecito de psiquiatría, ¿ustedes qué dicen? En la que lo hacemos. Hay salud, bueno, hay salud, sí, eso es lo importante. Sí, ticos, ¿cómo sufren? Bueno, entonces hoy les voy a tratar con cariño, algo suave, algo corto para que no se estresen mucho. Y pregunta del millón, ¿la otra semana normalito o qué? ¿Cómo es la vuelta? ¿Ustedes qué saben? Señor la otra semana son vacas. ¿Vacaciones? ¿Cuál vacaciones? Las vacaciones son para los vagos, hueputa. No, a mí me gustaría poner algunas cuantas a rezar, pero bueno, el que lo entendió, lo entendió. No, pero en serio, hablando en serio, ya dijo el doctor, la facultad que sí, que actividades, que se hace actividades hasta el otro lunes o cómo es la vuelta. Sí, la semana, sí nos dan la semana de vacaciones. O sea que esta semana, otra semana de actividades. Listo, muy bien, gracias. Entonces les estaré haciendo llegar un cuestionario, como decía la doctora Laura, de 40 temas para que en 10 días... No, mentira. No seamos malos. Listo, ¿no, doctor? Entonces vamos a hablar un poquito, a profundizar un poco más del tema del pánico y los dejo descansar. Sí, creo que les voy a dejar algunas cosas para la Semana Santa, pero algo breve, nada así como cuando uno estaba en el colegio que le dejaban entonces un montón de tareas, fue puta, aprovechando la Semana Santa y no puede uno hacer ni mierda porque le tocaba, era dedicarse a hacer trabajos. Bueno, aquí abro un poco, abro el DCM y arrancamos con esta cochinada. Bueno. Bueno, me confirman si ya se empezó a proyectar nuestro DCM. Bueno, gracias. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en lo que era el trastorno de pánico, pues el trastorno de pánico, no, la crisis de pánico. Habíamos mencionado que la crisis de pánico era una manifestación ansiosa muy extrema que por lo menos el 20% de la población del mundo, los seres humanos en algún momento de su vida la íbamos a sufrir. Muchas veces, la gran mayoría de las veces se da frente a una situación que la desencadena, situaciones estresantes que hacen que uno responda con toda esta descarga adrenérgica de los síntomas que ahí están observando, que hemos mencionado. Y que pues una crisis de pánico en general no significa mayor cosa, no hace un diagnóstico patológico, psicopatológico inmediato, que por consiguiente pues diferenciamos crisis de pánico de trastornos de pánico. Ahí hemos hablado de eso, habíamos mencionado cuáles son los síntomas que configuran la crisis de pánico, que eran básicamente estos 13 elementos, algunos de ellos que muchos hemos vivido ante situaciones de estrés que no necesariamente son pánico, pero que nos inducen estos síntomas, y otros que sí son propiamente pánico. Hablamos de la duración, hablamos de cómo se presentan y sobre todo hablamos de la primera fase de intervención de ustedes como médicos generales ante un paciente que les llegue a un servicio de urgencias con estas características, y hacíamos énfasis en la premisa de que todo paciente psiquiátrico es orgánico hasta que se demuestre lo contrario, y su tarea es hacer todos
el examen, la historia clínica, como dicen, ¿no? Un buen diagnóstico se hace con una historia clínica completa, con un muy buen examen físico, ¿sí? Entonces, efectivamente, hacen todo eso y necesitamos apoyarnos en paraclínicos, obviamente, para descartar las condiciones, sobre todo de tipo cardiovascular, que pueden ser las más riesgosas y que pueden ser diagnósticos diferenciales de este tipo de síntomas, ¿no? Ahí habíamos quedado. Entonces, bueno, doctores, ustedes hacen todos los exámenes, hacen una buena historia, un buen examen médico, examen físico, piden los paraclínicos y los paraclínicos salen normales. ¿Listo? ¿Qué paso siguiente llevan ustedes a cabo? El que quiera participar levanta la mano, le damos la palabra, pueden escribir por el chat. Entonces ya todos los exámenes salieron normales, ¿listo? Todo muestra que el paciente no tiene una condición orgánica que esté amenazando su vida. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacen ustedes? Vamos a ver qué me escriben por acá. Estamos como en el servicio de urgencias, ¿no? Entonces, a ver, alguien que escriba psicoterapia, dice la doctora, pero usted no va a poder hacer psicoterapia en el servicio de urgencias. Lo máximo que uno hace es intervención en crisis, ¿no? Recuerden. Reinterrogar, ok, pero reinterrogarlo para preguntarle qué o qué, o para decirle qué. Bueno, mientras van anotando, sé que quedaron como mentalmente ordeñados después de esto, entonces bueno, yo les voy a ayudar. Voy a cambiarle la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el error más común que cometen los médicos de los servicios de urgencias cuando un paciente con crisis de ansiedad le entregan los exámenes que muestran que todo está normal, que ninguna variable está llamativa? ¿Cuál creen ustedes que es el peor error que se suele cometer para que ustedes no lo cometan? Dicen aquí, mandarlo para la casa. No necesariamente. Decirle que no tiene nada. Ese es el principal error, doctora Ángela. Definitivamente pase a reclamar la bata, me avisa. Entonces, eso, la invalidación de la crisis, dice el doctor Kevin. Exactamente, muy bien, doctor Kevin, excelente. Ese es el error que se suele cometer más frecuentemente para que ustedes lo tengan presente y no lo cometan. Entonces, tienen ustedes todo ese montón de paraclínicos, el electro, las troponinas, el cuadro hemático, el dímero D, bueno, todo ese montón de cosas, si tuvieron posibilidad de pedírselo, y todo perfecto, todo perfecto. Entonces, el médico llega con algunas veces muy distante, no muy empático al paciente, y lo mira con esa cara de desprecio. Usted no tiene nada, ¿no? Fatal. Nunca vayan a cometer esa cagada, ¿sí? Nunca le digan eso al paciente, pero como dice aquí el doctor Kevin, lo está invalidando, porque le está queriendo decir, no sé por qué está en el servicio de urgencias haciendo este show, ¿sí? Haciéndonos gastar recurso, tiempo. Sí, mire, no tiene nada, deje de hacerse, ¿sí? Claro, puede ser que usted no lo diga en ese tono, de esa manera y así de hijueputa, pero con el solo decirle al paciente que yo no entiendo qué pasa aquí porque usted no tiene nada, pues le está transmitiendo al paciente mucha más angustia en lugar de transmitirle calma, ¿sí? Porque para los que hemos sufrido crisis de pánico, sé que aquí me levantaron la mano bastantes, tendrán en cuenta algo o tendrán presente algo muy claro, y es que esto uno no lo controla. Si uno lo controlara no llegaría a urgencias, ¿sí? Entonces es muy estúpido y me da mucha risa cuando yo veo a mucha gente intentando calmar a alguien en pánico, diciéndole la clásica, ¿no? Pero tranquilícese, respire profundo, tómelo con calma. Pues marica, es que si se pudiera controlar, respirar y tranquilizarse, no había llegado a urgencia. O sea, la persona
No dice, ay, voy por la calle, no tengo nada más que hacer, hiperventilémonos, sintamos que nos estamos muriendo para irnos a urgencia, que nos hagan un montón de exámenes, a ver, qué chévere, ¿no? Pasar la tarde de sábado así. No, ¿sí? Si la gente va es porque está sintiendo algo. Entonces, cuando usted le dice que no tiene nada y el paciente está esperanzado en que el médico encuentre, como dice la gente, le dé con el chiste, porque siente que está teniendo un infarto, que se está muriendo, y usted le sale con que no tiene un culo, ¿cómo cree que queda el paciente? Pues muchísimo más desubicado, muchísimo más angustiado, porque entonces, ¿cómo así que no tengo nada si yo siento que me estoy muriendo? ¿Sí? Entonces, una reflexión muy importante, una vez ustedes hagan lo que tienen que hacer, que es tener toda esta serie de exámenes, es decirle, no, no señor, usted no tiene nada. O otra frase que yo he escuchado por ahí que les dicen que termina siendo bastante también lapidaria para los pacientes, y es, señor, yo no le encuentro nada, lo que veo, yo creo que lo que usted tiene es psicológico. Cuando usted le dice al paciente que lo que cree que tiene es psicológico, da la impresión de que, ¿qué? Cuando usted le dice al paciente, es que yo lo que creo que usted tiene psicológico, ¿qué cree que entiende el paciente cuando usted le dice eso? Que está loco, ok, bueno, esa es una opción, pero algo un poco más, tal vez como agresivo. Que no hay urgencias, ¿sí? Que se lo está inventando. Que se lo está inventando, eso es lo que la gente piensa cuando usted le dice que algo es psicológico, ¿sí? Entonces, si es algo psicológico, es que lo está inventando. Entonces, como que, sí, o sea, esta gente se siente agredida. Puede ser que usted no tenga esa intención, pero eso es lo que la gente siente, ¿sí? Entonces, bueno, siempre, entonces, no le digan a los pacientes que por los que los paraclínicos salieron normales, no tienen nada, porque si tienen algo, ahí es donde empieza la mentira y el error del médico, porque si tiene, lo que pasa es que no salen los exámenes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería la mejor manera de explicarle al paciente lo que le está ocurriendo a partir de que los exámenes le salieron normales? ¿Quién se arriesga? ¿Quién me da un modelo de evolución al paciente? ¿Qué le decimos? A ver, ¿quién quiere participar? No todos al tiempo. Pobrecitos, se les fundieron las neuronas después del parcial. No, esta gente está para el perro, ¿no? Están más dormidos que despiertos. Yo creo que se le podría decir como que bueno que pudo haber acudido a urgencias, ya se le hicieron como todos los exámenes pertinentes para poder descartar alguna enfermedad que hubiese tenido como un parto o algo así, pero probablemente se pueda sospechar de algún problema psicológico y pues estaríamos, no sé, en observación y pues se haría el demás tratamiento para ese paciente. Bueno, muy bien, sí, digamos que en general estuvo bien, pero ojo con la palabra psicológico, ¿no? Porque es lo que acabamos de mencionar. Entonces, excelente en la primera parte, ¿no? Como lo dices, señor Gustavo, por ejemplo, en mi caso, señor Gustavo, hemos realizado todos los exámenes, exacto, eso está perfecto, ¿sí? Hemos realizado todos los, porque eso le va a dar a entender al paciente que usted hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Hemos realizado todos los exámenes pertinentes, sobre todos aquellos para las condiciones que pueden ser más riesgosas para su salud y de las que usted tal vez más miedo tenía, como estar infartado, tener una trombosis o algo así terriblemente grave. Eso no es lo que tiene, no se ve evidenciado en los exámenes. ¿Listo? Esa es la primera parte. Eso es supremamente importante. Que se le hicieron todos los exámenes y que los exámenes no que no sale nada, porque es que eso no es lo mismo decirlo de esa manera a decirlo de esta manera, ¿sí? Los exámenes se le hicieron y las cosas más graves, ¿sí? Como infarto, como decía ahorita la doctora Camila, infartos y cosas de ese tipo, están descartándose a través de estos exámenes, ¿listo? Así que
lo que probablemente le está ocurriendo no es un daño en su corazón o en algún otro órgano, sino posiblemente que su cerebro, acuérdese de la depresión, acuérdense cuando hicimos los ejercicios de depresión, sino que posiblemente en su cerebro algunas sustancias que regulan la ansiedad por alguna causa que tendremos que analizar se dispararon ya, ¿sí? Eso es más o menos lo que toca decir. Eso sí es más entendible para el paciente, eso sí le da una respuesta. Entonces, posiblemente el paciente dice, ok, sí, o sea, lo que yo estoy sintiendo entonces no es porque el corazón me esté fallando, sino es que en el cerebro como que los nervios se me están desajustando. ¿Listo? Algo así más o menos. Traten de no usar el término psicológico por la connotación que la gran mayoría de personas le tiende a dar, sobre todo en los servicios de urgencias, que se lo están inventando, ¿sí? Entonces, es una forma de decirlo. Dice aquí el doctor Kevin, comprobamos que la causa de su consulta no tiene un origen orgánico, por lo que vamos a buscar otra explicación asociada a su estado de ánimo, ¿no? Está excelente, ¿sí? Pero es una buena explicación para una persona que tenga pues un buen nivel cultural, de pronto un colega, ¿no? Sí, porque uno pues también atiende colegas, ¿no? Llegan a los servicios de urgencias, o alguien del personal de enfermería, o sí, o un terapeuta, alguien del área de la salud, de pronto entiende esta explicación así tal cual, ¿no? Porque entiende a qué hacemos referencias cuando hablamos de origen orgánico y cuando hablamos de que puede ser una explicación asociada al estado de ánimo. La gente del área de la salud puede entender que tal vez le están hablando de depresión, de ansiedad, de cosas estresantes. Pero a la población en general, por ejemplo, a alguien del campo, a un operario, a una persona de pronto agricultor o obrero, de pronto ese texto específico le resulta bastante abstracto, ¿no? Como que origen orgánico, hijo de puta, eso tendrá que ver que con órgano, organeta, ¿no? Así como cuando tocaban allá en la iglesia, o eso cómo será, ¿no? Entonces, un poquito menos elaborado, ¿no? Preguntarle sobre situaciones de estrés que esté sufriendo, sí, ok, entonces eso, sí, también es una opción. Que se le puede sugerir al paciente, ¿sí? Usamos la técnica de lo que llamamos sugerencia. Entonces, terminamos la frase anterior. Entonces, bueno, los exámenes han mostrado que los órganos de más riesgo, como el corazón y eso, no parecen estar dañados o poniendo en riesgo su vida. Así que muy probablemente esto tenga que ver con que alguna sustancia en el cerebro que controla la ansiedad, los nervios, se disparó. No sabemos muy bien la causa. ¿Cree usted que haya estado sometido a estrés o a situaciones más angustiosas de lo usual en estos últimos días? Entonces ahí la persona le podrá decir a uno, no, sí, doctor, la verdad es que, qué sé yo, dejé embarazada a una muchacha y tal, y sí, entonces, bueno, empieza a aparecer como las llaves de lo que pudo ayudar a disparar la crisis de pánico. Que si bien es cierto, no es mentira que pueda tener unos componentes psicológicos, pues la crisis se origina en unos elementos biológicos, ¿sí? O sea, la crisis de ansiedad no aparece sola, así como un fantasma de la nada, sino que es producto de ese disparo por allá del locus ceruleus, de adrenalina, de todo el desbalance de ese eje córtico, pituitaria, hipófisis pituitaria, corteza suprarrenal, sí, con descargas de cortisol, con todo lo que es la respuesta al estrés. Entonces, todo esto, digamos, sí tiene una base biológica que se desencadena por componentes psicológicos muchas veces, pero tiene una base biológica. Entonces, no es que el paciente pues se lo esté como inventando o que lo pueda controlar muy voluntariamente. Entonces, por eso el tema psicológico no es muy bueno. Listos, entonces tenemos ya claros cómo identificamos la crisis de pánico, ¿cierto? Sabemos que muy probablemente nos van a llegar urgencias a todos en algún momento de nuestra vida, o nosotros la vamos a sufrir, también puede pasar. Sabemos que lo que hay que hacer desde el punto de vista médico general y de primer nivel es un muy buen estudio clínico y los paraclínicos pertinentes para descartar lo más grave. Y una vez eso está claro, devolverle al paciente que los hallazgos no están mostrando nada grave. Eso da bastante tranquilidad, aunque no es que el paciente quede ya bien, perfecto,
tranquilos, pero sí ayuda bastante. ¿Listo? Eso en cuanto a esa primera parte. ¿Qué haremos a continuación, doctores? ¿Qué se les ocurre que viene? Vamos a ver si les doy un coscorrón o se ganan otro lapicero. Después de eso, ¿qué harían ustedes? ¿Qué hacen con ese paciente? A ver, anímense, escriban en la cajita. O abran la jeta si les da pereza. Un examen mental, no, pues ya el examen mental lo dieron haber hecho, Diego, pues para poder... Ya es que hacen ahí con el paciente que está en observación, ya le miraron los exámenes. Intervención en crisis y tratamiento farmacológico, dice el doctor Kevin. Bueno, muy bien, sí, la intervención en crisis puede ser una buena alternativa. Y tratamiento farmacológico, excelente, bueno, muy bien. Tratamiento farmacológico, ¿con qué y cómo? ¿Qué le hacen a ese paciente? Lo que les ocurra, ¿no? No se pongan a buscar. Benzodiazepina, listo, excelente. Eso era, bien, doctor Kevin. Entonces, hemos llegado al punto de un nuevo caso, de un nuevo grupo de tratamiento de medicamentos, ¿cierto? Que de hecho teníamos en remojo, ¿sí? De los mismos creadores de los tratamientos farmacológicos para el trastorno de la adaptación, ¿sí? Llega a nosotros las benzodiazepinas. Recuerden que habían quedado como una especie de spin-off, ¿no? O sea, algo que se desprende de la trama central, pero no lo hemos tocado. En ese momento hablamos de qué podemos darle a un paciente para que duerma, para que esté, sobre todo para que duerma un poco más tranquilo y esto, pero también para que duerma, qué medicamentos eran más fáciles de manejar sin riesgo, cuáles otros debemos tener más cuidado. Ya hemos dicho benzodiazepinas, ojo, tengámoslas ahí, no vamos todavía a hablar de ellas. Y bueno, ha llegado el momento de hablar de las benzodiazepinas, pero pues no va a ser hoy porque es un tema muy largo y los voy a estresar y ustedes están pues bastante delicaditos, ¿no? Mentalmente con esos cerebros al borde de quebrarse de tanto estudio. Entonces, ¿qué y cómo lo vamos a dar? Es algo que veremos después de comerciales, pero sí es importante que tengan claro como esta estructura de qué hacemos. Entonces, primero descartamos la organicidad, aclaramos que no sea un infarto y después se nos muere el paciente pensando que era ansiedad. Devolvemos el resultado para que el paciente esté un poco más tranquilo y como decía aquí el doctor Kevin, bueno, sí, vamos a dar un tratamiento farmacológico ahí en la urgencia. Entonces, el tratamiento farmacológico lo vamos a hacer con una benzodiazepina. Entonces, le vamos a dar una benzodiazepina, ¿sí? Y después de darle la benzodiazepina, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Cuál y cómo? Lo veremos después, pero bueno, vamos a adelantar un poco a cada historia. Le damos la benzodiazepina y ¿qué hacemos después con el paciente? Después de darle la benzodiazepina. Alguien que no sea Kevin, porque... Oiga, en serio que me va a tocar ponerles un cuisecito a ver si reaccionan. Ole. Dejar en observación, dice Angie, ¿ok? ¿Listo? Dejar en observación a ver cómo le cae la benzodiazepina. Sí, listo, se calmó y ya. ¿Qué hacen con el paciente? En observación para mirar tolerancia. Perfecto. Sí, la toleró. Le cayó bien la benzodiazepina. ¿Qué hacen con el paciente? Muy bien, exacto. Para la house como Mickey Mouse, remitir a psicología, dicen por acá. Muy bien. Sí, listo. Entonces présteme atención, ¿ok? Que después se los pongo en un quiz y les va como un culo. Y dice, ¿cuándo lo dijeron? Entonces,
Recuerden que una crisis de pánico, ¿sí? Una crisis de pánico no es diagnóstico de nada, ¿sí? Ahí no estamos haciendo diagnóstico de nada, ¿sí? Una crisis de pánico, nuestro principal foco de atención es descartar organicidad. ¿Listo? Ya sabemos que no es una cosa orgánica. Le damos una benzodiazepina, porque ya estamos seguros de que no vamos a enmascarar nada raro. ¿Sí? Ya veremos cuál, cómo, dependiendo de qué, al volver de Semana Santa, las dosis, cómo las vamos a administrar, por cuánto tiempo usted se la va a dejar. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver. Entonces, usted le da la benzodiazepina y lo manda para la casa, exactamente. No está de más remitir a psicología, está perfecto, porque seguramente si hay unos elementos ahí de estrés, en psicología le van a ayudar a manejarlo, entonces listo, lo remite a psicología y para la casa, como dicen, con signos de alarma e indicaciones. ¿Listo? Entonces, ese es el manejo de la crisis, digamos, básica de urgencias que a cualquiera de nosotros como médicos generales nos puede llegar. Terminado el tratamiento, se manda para la casa con otro tratamiento ambulatorio. Listo. Sí, entonces vamos a ver que uno le deja una dosis de cierta cantidad de benzodiazepina por unos días y ya, ese es el tratamiento para la casa y se acabó el tema. Ahora, ¿sí? ¿Qué pasa si el paciente tiene un trastorno de pánico? Si el paciente tiene un trastorno de pánico, la situación puede ser un poco distinta. Entonces, les voy a explicar, voy a volver a proyectar, cuando una crisis de pánico deja de ser crisis y realmente se vuelve un trastorno de pánico. Severa rumba la doctora Carla, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando un trastorno, cuando una crisis de pánico deja de ser crisis y se vuelve un trastorno de pánico. Entonces, bueno, aquí vamos a mirar ahora sí ya completo el trastorno de pánico. Entonces, para tener un trastorno de pánico, doctores, se necesita que se tengan ataques de pánicos, mire, imprevistos recurrentes. Empezamos a tener una característica, imprevistos recurrentes. O sea que si usted tiene ataque de pánico cada vez que su mujer le arma un mierdero y lo casca, ¿sí? Pues eso no es tan imprevisto, está teniendo un desencadenante muy claro, ¿sí? Si usted tiene un ataque de pánico cada vez que sale a exponer, pues probablemente no sea un trastorno de pánico, probablemente sea una fobia social o algo así porque hay una causa muy clara, un detonante muy claro, ¿sí? Si usted tiene un ataque de pánico cada vez que se sube a un avión, ¿sí? Pues posiblemente estamos hablando de una fobia específica. Entonces, fíjese que el trastorno de pánico se configura cuando hay ataques de pánico imprevistos. O sea, como que de la nada, sin que la persona sepa por qué, le entra esa huevonada. ¿Listo? Recurrentes, pues recurrentes significará que van a ser varias veces, no es una ni dos veces, ¿sí? Sabemos que es algo de aparición súbita, miedo intenso, malestar intenso. Habíamos dicho que esto alcanza su máxima expresión en minutos y se producen 4 o más de todo este chorrero de cosas que ya habíamos hablado. ¿Listo? Ahora, hay algunos síntomas, mire, se pueden observar síntomas específicos de la cultura, acúfenos, dolor de cuello, dolor de espalda, gritos o llanto incontrolable, y estos síntomas no cuentan como uno de los 4 síntomas requeridos. Entonces, si algunos de los síntomas son estos síntomas que se ven en algunas culturas como pitos en los oídos, cefalea, dolor de cuello, grito, llanto, esos no van a contar como criterios, como ítems de este criterio, ¿no? Tenerlo en cuenta porque eso a veces uno no lo tiene en cuenta y asume que cualquier cosa ya está configurando la crisis de pánico. Y viene la diferencia más importante entre la crisis y el trastorno. ¿Cuándo se vuelve un trastorno? Entonces se vuelve un trastorno cuando al menos a uno de los ataques le ha seguido un mes o más de uno o los 2 hechos siguientes. Es decir,
Si la persona tuvo una crisis de pánico y durante el periodo de tiempo de un mes siguiente a ese ataque de pánico, la persona ha desarrollado alguna de estas dos cosas o las dos, se configura un trastorno de pánico. ¿Cuáles van a ser esas dos condiciones? Inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias, como perder el control, tener ataque al corazón o volverse loco. Si la persona tuvo una primera crisis, ¿sí? Y después de esa primera crisis la vida se le vuelve un 8, todo el tiempo está angustiado, todo el tiempo tiene miedo de que eso le vuelva a dar y en cualquier momento se va a morir, no tiene vida porque eso le trastocó su tranquilidad, ya con eso es suficiente para diagnosticar un trastorno de pánico. ¿Estamos claros? Es decir, si en el mes siguiente a la aparición de una crisis tiene un terror, una preocupación, un malestar muy intenso, constante, de miedo a las consecuencias de volver a tener otro ataque o como irse a enloquecer, estamos en un trastorno, ante un trastorno de pánico. Y el siguiente o el otro elemento es que haya un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques de pánico. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona empieza a cambiar su vida, su rutina, porque está cagado del susto de lo que pueda pasar a partir del ataque de pánico. Entonces, por decir alguna cosa, resulta que a mí el ataque de pánico me dio cuando estaba teniendo sexo, ¿sí? Entonces, no, pues, ¿qué tal que yo me vuelva a acelerar, el corazón se me acelere y entonces me vuelva a dar esta casa? Entonces yo de ahí para allá nunca más vuelvo a tener sexo. Entonces llevo un mes o más de evitar tener sexo porque qué susto que me vuelva a dar. Como está ahí en el DCM, cuando eso me dio, a mí se me aceleró el corazón. Entonces, el ejercicio, cuando yo hago ejercicio, se me acelera el corazón. ¿Qué tal que yo por hacer ejercicio me vuelva a dar eso? Yo mejor tengo que hacer ejercicio. Como yo siento cuando me da la crisis o me dio esa crisis que me iba a morir, entonces yo en lugar de irme del punto A al punto B del trabajo, de mi casa al trabajo, ¿cierto? Y devolverme, yo empiezo a hacer una serie de zigzag por todas las ciudades pasando por clínicas. Entonces me meto por un lado primero para salir a la Duarte, después a la Santa Ana, abajo para llegar como por el hospital y termino dando un montón de vueltas y complico toda mi vida porque qué tal que me dé algo. Entonces si me va a dar algo, yo quisiera estar cerca de un centro médico para que me puedan atender. Entonces si yo empiezo a tener todo ese terror y empiezo a cambiar mi vida, que es de alguna manera una forma de desadaptación, ¿sí? Por el miedo a que me vuelva a dar una crisis de pánico o las consecuencias que sostiene, pues estoy teniendo un trastorno de pánico, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Una crisis de pánico es un evento aislado, nos puede dar a cualquiera, simplemente vamos a descartar organicidad, no nos vamos a complicar mucho, hacemos un manejo con una benzodiazepina sencillo y se acabó, ¿listo? Un trastorno de pánico ya no se va a manejar así de sencillo, ¿sí? Entonces, aquí les pongo un ejemplo que es muy típico de la vida médica, de la atención médica cotidiana. Este paciente que tuvo una crisis de pánico vuelve al servicio de urgencias, ¿sí? Vuelve al servicio de urgencias, pongámosle al mes para facilitar acá el tema de diagnóstico. Vuelve al mes otra vez por lo mismo, porque sentía que se estaba ahogando, se levantó en la noche, asustó a la señora, pidió que lo llevaran a urgencias, llegaron, se siente ahogado, le pusieron oxígeno, le volvieron a hacer exámenes y todo normal, ¿sí? Entonces, ese paciente muy probablemente ya está teniendo un trastorno de pánico porque se despierta, siente que se asusta, que pues, está muy mal y sale y tiene que salir corriendo a esa hora en la madrugada a un servicio de urgencias. Entonces, muy probablemente es un paciente que ya no tenga solamente una crisis, ya ahí sí tenga un trastorno de pánico, ¿sí? Y al trastorno de pánico lo manejaríamos diferente de la crisis de pánico, doctores. ¿Ustedes qué dirían? A ver, ya para ir cerrando el día de hoy y no alargar tanto la cosa, pero que sí, dice aquí la doctora Camila, bueno, ¿en qué sería igual y qué sería distinto? A ver. ¿Hasta dónde el algoritmo de atención, digamos, es igual y dónde empieza a cambiar?
Pues sería igual hasta los exámenes que van a salir bien. Ujú. Perfecto, sería Pero igual. igual no es un paciente en el cual se pueda dar tratamiento solamente por un tiempo, sino supongo que también sería ya interconsulta con psiquiatría, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora le digo que ya reclame la bata. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, y me pareció muy bien, que nadie cometió la gran cagaota que suele pasar en la atención de las crisis. Fíjese que nadie interconsultó. Me parece excelente. Espero que así lo lleven al ejercicio práctico en su vida profesional. ¿Sí? Una crisis de pánico, ¿usted para qué la interconsulta? ¿Sí? Si es que no es un trastorno. Entonces usted la estudia, la analiza y ya. Cuando ya el paciente vuelve, o cuando ya el paciente tiene criterios que configuren un trastorno de pánico, ahí sí el tema es diferente. Porque como dice la doctora Angie, le haremos los exámenes, descartaremos para estar seguros, ¿cierto? Pero ya el siguiente paso es que va a requerir un manejo farmacológico y una atención profesional más, digamos, de un nivel mayor, ¿no? Entonces dice aquí el doctor Diego, benzodiazepinas mayor tiempo y remisión a psiquiatría, exacto. Entonces, haremos lo mismo los exámenes, haremos lo mismo poniendo la benzodiazepina, porque sigue siendo el mismo manejo, ¿cierto? Pero, el tratamiento a largo plazo del trastorno de pánico y en general de los trastornos de ansiedad, ¿con qué es, doctores? ¿Quedamos? ¿Qué les vamos a dar a esos pacientes? ¿Qué medicamentos les vamos a dar? Ya los conocen, ya los saben, ya los manejan. Vamos a ver, vamos a verificar acá si han puesto cuidado. Muy bien, antidepresivos. Básicamente ISRS, ajá, estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, este es un paciente que ya va a manejo con ISRS, que como ya vimos, son medicamentos que los usamos a largo plazo. No van a ser medicamentos de urgencia como las benzodiazepinas, sino que esto sí lo vamos a dejar a más largo plazo. Entonces, ahí, como dice el doctor Diego, vuelvo a explicarle al paciente, no, sí, mire, siguen saliendo normales, estamos absolutamente seguros de que pues no es un problema cardíaco, sé que usted se asusta, yo sé que usted siente que está muriendo porque la alarma de pánico que se prende en el cerebro es exactamente la misma alarma que se prende cuando usted lo están torturando, lo están violando, se está ahogando en el fondo de una piscina y no sale a respirar, es exactamente esa misma alarma, no es otra distinta. Entonces lo que usted siente es una mierda horrible, usted siente que se está muriendo, por eso no podemos salir con la estupidez de decirle al paciente que usted no tiene nada, ¿sí? Entonces sí es horrible, pero no está poniendo en peligro su vida, ¿no? Y lo alcanzamos a mencionar qué días. No hay posibilidad, a no ser que haya una susceptibilidad muy marcada de alguna condición cardíaca previa que uno no conozca, un aneurisma que uno no conozca, una malformación arteriovenosa que uno no conozca, de que el grado de ansiedad extremo termine causándole la muerte al paciente. O sea, eso no pasa realmente, ¿sí? Pasa si se tira del 5º piso o del 10º piso o alguna cosa así, pero por la misma condición ansiosa no va a lograr generar algún daño así estructural tan grande. Ya ahorita le doy la palabra al doctor. Entonces, en conclusión, le damos su benzodiazepina, pero ahí sí, ya no es un paciente para mandar al psicólogo, ya ahí sí interconsultamos, ¿sí? O damos salida, como dice el doctor, con un buen tiempo de benzodiazepinas, pero con cita prioritaria lo más pronto posible a psiquiatría, porque vamos a iniciar ya un tratamiento con un antidepresivo, posiblemente un ISRS, ¿sí? Ese sería el tratamiento. Entonces, ahí ya la cosa es distinta. Entonces, la crisis de pánico, ¿sí? Muchas personas atraviesan crisis de pánico si no van a urgencia, les pasa y ya, ¿sí? Algunos van a ir a urgencias, entonces por eso ustedes deben saber manejarlas, ¿cierto? Importantísimo es que los felicito porque no fueron los típicos, que pena la palabra, bobazos, que, ay, ese paciente es de psiquiatría, interconsulta de psiquiatría, ¿cuál interconsulta de psiquiatría? Una crisis de pánico, marica, ¿sí? Haga lo que tiene que hacer y ya, ¿sí? Y la gran mayoría de crisis de pánico resuelven y pasan, ¿sí? Un porcentaje muy pequeño es el que va a volver a los pocos días o a las semanas
nuevamente porque siguen mal y bueno, ahí sí ya meritará la interconsulta con psiquiatría. Bueno, Diego estaba preguntando, no sé si la pregunta que me hizo por el chat sea la misma que de la levantadita de mano, me confirma, me pregunta si pueden usar estabilizadores de ánimo. No, realmente los estabilizadores de ánimo, digamos que cada cosa para cada cosa, ¿no? Entonces los estabilizadores de ánimo básicamente los usamos para condiciones bipolares y ya. Algunas veces los estabilizadores de ánimo también los usamos para otras condiciones psiquiátricas que pueden, en los que pueden ser útiles, pero no tanto en la ansiedad. Lo usamos más que todo por ejemplo, trastorno limítrofe de personalidad. Usamos ácido valproico o carbamazepina o a veces también la motrigina, ¿sí? De pronto ahí la pregunta cabe. Que son medicamentos con propiedades moduladoras de ánimo, sobre todo para un tema de impulsividad y para alguna tendencia a variar mucho el ánimo. Entonces uno usa ahí algunas veces moduladores. Hay un trastorno que pues es bastante no es exótico realmente, pero no es de manejo, digamos, de medicina general, que es el trastorno explosivo intermitente. No sé si alguna vez lo han oído, que son personas que se salen de casillas como muy fácil y no es una cosa psicológica, es una cosa biológica. En ese trastorno de descontrol de impulsos que llamamos trastorno explosivo intermitente, muchas veces damos ácido valproico y otros moduladores, también funciona muy bien, pero en general en ansiedad no, ¿sí? Porque los moduladores en ansiedad tienen algunos efectos, sobre todo de interacción, ¿sí? Con los ISRS. Por ejemplo, en pánico uno usa mucho paroxetina, ¿sí? Y la paroxetina, como les mencioné en la clase de antidepresivos, es un ISRS con un perfil de inhibición de citocromos que puede hacer que se aumenten muchos niveles de otros medicamentos, entre esos los moduladores de ánimo. Entonces, no es muy recomendable dar moduladores en condiciones ansiosas, ¿no? Bueno, pregunta la doctora Estefanía, ¿sí? Le damos la palabra. Eso, doctor, si es por ejemplo una persona que presenta crisis repetitivas y no se presentan ninguno de los del grupo B, ¿sigue siendo crisis y se maneja todo el tiempo igual o en ese caso cambia algo? Ok, ya te entiendo. Es decir, si son crisis repetitivas pero no configura o no cumple los criterios Sí, señor. 1 o 2 del criterio B que estamos viendo, ¿sí? Sí, señor. Muy bien, sí, es una muy buena pregunta. Excelente. De hecho, se adelantó a algunos casos que pongo en los quizzes. Un paciente, ¿sí? Por ejemplo, que tenga crisis de pánico, ¿sí? Pero vamos a suponer que es psicólogo, ¿sí? Hace yoga, hace meditación, lo toma con tranquilidad, sabe que es un desajuste de su neuroquímica que no le va a traer problemas, respira y se acostumbra a vivir las crisis, ¿sí? Pues no tendría un trastorno de pánico. ¿Sí? Tiene crisis de pánico, pero no tiene un trastorno de pánico. Entonces, va a depender mucho del paciente, pero fíjate que el trastorno de alguna otra manera lleva implícito un grado de disfuncionalidad por lo que representa. Entonces, si yo estoy todo el tiempo cagado del susto porque me vaya a dar otra crisis, pues estoy cumpliendo el criterio B1, ¿sí? O 1B. Y si yo tengo muchos cambios en mi vida para poder controlar como esa situación, pues estoy cumpliendo el criterio B2. Entonces, básicamente como que termina siendo, en ese caso, imposible decir que uno solo tiene crisis sin terminar teniendo el trastorno, ¿sí? Pero, o sea, eso es muy extraño, pues poco probable, pero puede llegar a pasar, como el ejemplo que te estoy poniendo. Entonces, en el ejemplo que te estoy poniendo de un psicólogo que practica yoga, meditación, siempre tiene crisis de pánico, no se le van, pero no vive asustado por esas crisis ni hace cambios en su vida de manera significativa por la presencia de esas crisis, pues no tendría un trastorno de pánico, simplemente tiene crisis de pánico recurrentes, ¿sí? Y el manejo, en ese caso, pues, digamos que queda
pues es evidente que el manejo es psicológico o que este paciente en particular pues lo está logrando manejar psicológicamente, con técnicas de respiración, con técnicas de yoga, con meditación, con relajación, con otras estrategias. Entonces, eso es posible, ¿sí? No, a pesar de que, pues, obviamente, como uno como psiquiatra siempre le apunta a lo farmacológico y todas estas cosas, eso puede ser posible en alguna medida. ¿Sí? Hay pacientes que en algún momento tienen trastorno de pánico, pero con las intervenciones psicológicas sin necesidad de intervenciones psicofarmacológicas logran disminuir mucho las crisis, sobre todo el miedo a lo que pasa es lo que más desajusta al paciente. Entonces, si eso se logra controlar, muchas veces con solo manejo psicológico salen adelante y no necesitan más cosas. Por ejemplo, un paciente al que ustedes ven en el servicio de urgencias en crisis, le hacen el manejo con la benzodiazepina unos días, lo mandan a psicología. En psicología se identifica los elementos que lo pusieron así de mal, de pronto un tema de pareja, se trabaja, se maneja, se le ayuda al paciente con técnicas de relajación, con técnicas de respiración, con yoga, con mindfulness, con meditación. El paciente es juicioso y lo hace muy bien. Muy probablemente puede hacer que vuelva a tener crisis, pero ese paciente no termina otra vez en urgencias, ¿sí? Ese paciente no llega, de pronto no llega nunca a valoración de psiquiatría porque las aprende cómo manejar, aprende a cómo tener control, a saber que no va a pasar nada grave. Es que el problema de la crisis es que lo que se siente es tan horrible que uno siente que se va a morir, por eso pide ayuda, ¿sí? Entonces, cuando eso ya no ocurre y pasa y la crisis pasa, pues el paciente no termina generando desadaptación, ni tanto impacto a su vida, ni temor, ni cambios de comportamiento, ni evitaciones, y entonces muchas veces pues no se termina necesitando el tratamiento farmacológico. Eso va a depender bastante de cada sujeto, de la personalidad, de los recursos que tiene, del nivel de estrés en el que vive, y pues la respuesta corta sería esa. Si el paciente no cumple ni el criterio B1 ni el criterio B2, no tiene un trastorno de pánico, simplemente tiene crisis aisladas, y muy probablemente si las crisis aisladas no han llegado a ser un trastorno de pánico es porque ha desarrollado recursos psicológicos lo suficientemente útiles para no llegar a ese grado de miedo y sugestión, y muy probablemente también digamos que el grado de penetrancia genética que predispone a la crisis, al disparo del locus coeruleus, pues tampoco es tan grande, ¿no? Porque hay pacientes que pues tienen crisis más pequeñas. De hecho, hay algún síndrome ahí intermedio que ya es aquí hablar un poco más fino, pero en aras de responder lo mejor posible, lo mencionaré. Hay algo que se llama un trastorno de pánico con síntomas incompletos. Entonces, son personas que no hacen los 4 que le están pidiendo, sino 1 o 2 de forma aislada, con ese miedo terrible a morirse, con taquicardia o enloquecer, o síntomas de estos culturales, llanto y esto que no cuentan. Entonces uno dice, bueno, puede tener un trastorno de pánico con síntomas incompletos, y muchas veces esos pacientes, algunos mejoran solo con intervención psicológica, pero otros la penetrancia genética y biológica es tan grande que igual terminan tomando paroxetina u otro tipo de medicamentos, ¿no? Bueno, no sé si haya más preguntas. Si no, entonces creo que los voy a dejar descansar por el día de hoy de su estrés de evaluaciones. A través del monitor les haré llegar las actividades de pronto que haremos en esta Semana Santa, que no son tampoco muchas. Y bueno, entonces que descansen. Nos estamos viendo, si Dios, mi Diosito, nos la sigue prestando en la siguiente semana, ¿ok? Gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Chao, chao.